nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. El programa es Patria o Muerte. Наша славная Родина, Земля свобода, Земля независимость. Вот с нами немедленно, вперед! Oficialmente República Islámica de Irán. Es un estado de Oriente Medio de Asia. Fue conocido hasta 1935 como Persia, aunque hoy en día este nombre sigue siendo válido y aceptado junto con el de Irán. Limita con Pakistán y Afganistán por el este, Turkmenistán por el noreste, el Mar Caspio por el norte y Azerbaiyán y Armenia por el noroeste, Turquía e Irak por el oeste y finalmente con la costa del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán por el sur. Es el 18º país más grande del mundo con una superficie de 1.648.195 km² y tiene una población superior a 70 millones. El nombre Irán es un cognado de ario, y significa la tierra de los arios. Es una república islámica desde el referéndum de 1979, que abolió la monarquía hereditaria. La dinastía Qajar es una familia real de Irán, de origen turco, que gobernó Persia desde 1785 hasta 1925. La familia Qajar tomó el control total de Irán en 1794, al deponer a Lutf Ali Khan, el último shah de la dinastía Zand. Reafirmaron la soberanía persa sobre los anteriores territorios iraníes de Georgia y el Cáucaso. En 1796 Aga Muhammad Khan fue coronado formalmente como shah. Fue sucedida por la dinastía Pahlaví en 1925. Qajar es el término comúnmente usado para describir Irán, por entonces conocido como Persia, bajo el gobierno de la familia real Qajar, que gobernó en Irán desde 1794 hasta 1925. A continuación veremos los Shah de Persia desde el año 1794 al año 1925. El primer Qajar fue Aga Muhammad Khan, reinó desde 1794 hasta 1797. El segundo Qajar que gobernó Persia fue Fath Ali, desde 1797 al año 1834. El tercer Qajar fue Muhammad Shah Qajar, que gobernó en Tabriz desde 1834 hasta 1848. El cuarto Qajar fue Nasir-ed-Din Shah Qajar, que gobernó Persia desde 1848 al año 1896. El quinto Qajar fue Mozaffar al-Din Shah Qajar, gobernó desde 1896 hasta 1907. El penúltimo Qajar que gobernó fue Muhammad Ali Shah Qajar, desde 1907 al año 1909. Y el último de los Qajar que gobernó Persia fue Ahmad Shah Qajar desde el año 1909 hasta el año 1925. La dinastía Qajar se desvaneció, y entró a reinar la dinastía Pahlaví en 1925 apoyado por el Reino Unido y Estados Unidos. Ahora, veamos quiénes fueron la dinastía Pahlaví, la última dinastía persa. El triunfo de la Revolución Rusa de 1917 sacudió el mundo y lo dividió en dos bandos, los bolcheviques liderados por Lenin y los países aferrados a la idea capitalista que miraban con temor la posible expansión de los ideales revolucionarios soviéticos. Por aquel entonces la corona de Persia estaba en manos del joven e inseguro Ahmad Shah. Había sido coronado monarca, con tan solo 11 años tras la abdicación y huida de su padre a territorio ruso tras la invasión de Teherán por fuerzas constitucionalistas.
Persia era el primer bastión de resistencia frente al avance ruso hacia Oriente Medio y la India, por lo que tanto Europa como Estados Unidos vigilaban con mucho interés todo lo que ocurría en territorio persa. En 1908 sucedió un hecho que superó con creces la capacidad de maniobra del monarca y que cambió las reglas geopolíticas de Oriente Medio para siempre: el descubrimiento, en el oeste del país, de uno de los mayores depósitos de petróleo del mundo. Los británicos no tardaron en reaccionar, se aseguraron el suministro de combustible tras comprar la mayoría de acciones de la recién fundada Anglo-Persian Oil Company, que tiempo después acabaría llamándose British Petroleum primero, y BP, en la actualidad. A mediados de 1920 se produjo un alzamiento militar en el norte de Persia y se proclamó la República Soviética de Guilán, de ideología republicana y socialista. Sonaron las alarmas en Europa y Estados Unidos. No era solo por la posible expansión de los ideales soviéticos, era sobre todo por el petróleo. El desafío acabó fracasando. Las tropas cosacas dirigidas por el coronel Reza Khan fueron las encargadas de derrotar la insurgencia poco más de un año después de su levantamiento. Esa victoria frente a la amenaza socialista le aportó al joven coronel un gran prestigio como militar, tanto en Persia como a los ojos de las potencias imperialistas. El joven Reza Khan era un reputado estratega militar y un hombre de grandes aspiraciones nacionalistas. Aprovechando la buena imagen adquirida, no tardó en convertirse en primer ministro en 1923 y, con el beneplácito y ayuda de Gran Bretaña, en el fundador de la nueva dinastía Pahlavi a finales de 1925. La llegada del nuevo Shah sacudió los cimientos de Persia. Reza Khan era un hombre ambicioso que pretendía modernizar el país de una manera similar a la que su colega Atatürk estaba haciendo en Turquía. Sus métodos eran contundentes y sus aires de grandeza afloraron bien pronto. Se autoproclamó Shah Reza el Grande, rey de reyes, sombra del Todopoderoso, nuncio de Dios y centro del universo. La nueva dinastía introdujo cambios importantes. En 1935 Persia dejó de ser el nombre oficial en favor de Irán, se facilitó que las mujeres asistieran al colegio y que se incorporaran como trabajadoras a la industria, se prohibió el velo y el chador en la vestimenta, se construyeron carreteras y escuelas, líneas de ferrocarril, universidades y bibliotecas. Desde Occidente se contemplaba con entusiasmo la nueva modernidad y europeización de Irán. Sin duda, era una etapa de abertura propicia para algunos, aunque más que incierta para quienes no compartían los ideales del monarca. El Shah creó un ejército que combatió con mano dura todas las fuentes de insurgencia. No importaba si las quejas provenían de las tribus nómadas del desierto o de la comunidad religiosa de la ciudad santa de Mashhad por las nuevas libertades adquiridas por las mujeres, esgrimía la misma contundencia con los periodistas liberales, poetas y escritores que con los campesinos inquietos. El Shah era un hombre de acción y su ejército se hizo fuerte, atajando todos los frentes y sembrando represión, sangre y muerte a quien se atreviera a desafiarlo. La Segunda Guerra Mundial marcó el destino del monarca. Reza Khan era seguidor de Hitler y por eso facilitó la entrada de soldados alemanes a territorio iraní. Las fronteras permanecían cerradas para los ejércitos aliados, que veían con gran preocupación el avance de las tropas nazis hacia el este y de nuevo, y como casi siempre, la posible pérdida del suministro de petróleo. No tardaron en tomar una decisión. En 1941, tropas rusas y británicas invadieron Irán sin apenas resistencia. El gran ejército del monarca había actuado con soltura y sin remordimientos contra sus propios ciudadanos, pero no disparó ni una sola bala en defensa de su país contra la invasión de ejércitos extranjeros. Los Pahlavi fueron la última dinastía de la monarquía iraní conocido como Imperio Persa, que reinó en Irán.
entre 1925 y 1979, hasta su derrocamiento por la Revolución Islámica. En 1925 fue depuesto oficialmente el ausente Shah Ahmad Qajar, con lo que acaba la dinastía Qajar y asciende al trono Reza Khan, que escogió como nombre Reza Pahlaví y funda la dinastía Pahlaví. Ese mismo año se inicia la construcción de una vía férrea entre el Golfo Pérsico y el Mar Caspio financiada por un impuesto sobre el té y el azúcar. En 1927 se funda el Banco Central, que al año siguiente sustituye al británico Banco Imperial de Persia como único emisor de papel moneda del país. En octubre de 1927 se crea una compañía de pesca entre Irán y la Unión Soviética por un periodo de 25 años. En 1932 se cancela la concesión petrolera Darqi, siendo renovada al año siguiente al firmarse un nuevo pacto. En 1937 se firma un pacto de no agresión y amistad llamado Sadabad con Turquía, Irak y Afganistán. El Shah Reza empleó gran cantidad de ingenieros y técnicos alemanes y austríacos en su intento de modernizar la industria. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Irán se declaró neutral, temiendo sabotajes. Gran Bretaña y la Unión Soviética pidieron la expulsión de los técnicos enemigos. Al no adoptar tales medidas el gobierno persa, ambos países invadieron simultáneamente Irán, y tras una corta resistencia, el Shah Reza abdicó en su primogénito Mohammad en septiembre de 1941.